Ok, Caete, muy buenos días. Voy en este momento a dar una explicación de la ficha pedagógica número 10 para que ustedes la vayan resolviendo y la puedan enviar a través de Educanet. Por lo cual voy a compartir la pantalla. Vamos a poner aquí la ficha pedagógica y la vamos a ver. Correcto. Corta. A ver, esta, perdón, ficha pedagógica 9, no es la 9. Ya, es una clase de lo que teníamos nosotros programado, que es la contrarreforma. Como la primera pregunta que ustedes tienen que ir resolviendo, pueden investigar en el navegador Google, como lo quieran decir, que prácticamente de ahí he sacado, de algunas partes he sacado para poderles dar las partes principales que me interesan que ustedes conozcan. ¿Cómo surgió la contrarreforma? Lógicamente ustedes ya conocen que Martín Lutero se rebeló por la venta de las indulgencias, que se pagaba por las indulgencias, y esas indulgencias pues, prácticamente era una especie de corrupción que había en aquella época en la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica, esto representa tanto la Iglesia Protestante de Martín Lutero, que ellos hicieron una contrarreforma con el objetivo de no perder fieles, no perder creyentes y nuevos fieles. Entonces surge esta contrarreforma haciendo unos cambios que los vamos a ver más adelante, ¿no? Ya, por ejemplo, tenía que creerse en los santos, ya se va a hacer el bautismo, hacer una serie de cambios para que los creyentes católicos no se fueran y continuara con fuerza la Iglesia Católica que estuvo debilitada. Aquí un párrafo les he puesto a ustedes. Cuando se inició la Contrarreforma, le he dado la respuesta. Pero para ir desmenuzando esa respuesta, voy a leer la respuesta. La Contrarreforma abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento, 1545, siglo XVI, hasta el fin de la Guerra de los 30 años, en 48, con la paz de Westfalia, que ponía fin a la más importante de las guerras de religión en Europa. Sus objetivos fueron renovar la Iglesia Católica y evitar el avance de las doctrinas protestantes, si no se debilitaba la Iglesia. Ahora, bien, este pequeño párrafo tenemos que comprenderlo. Para comprenderlo, les he sacado algunas palabras para tener claro a qué se refiere. Abarca desde el concilio ecuménico. Primero vamos a saber qué es un concilio, porque para comprender el párrafo tenemos que saber qué es un concilio. Un concilio es la reunión de obispos, o la reunión de otras actividades de la iglesia, de otras autoridades de la Iglesia Católica con el fin de tratar algún tema religioso. Repito, wiederholen, repeat. Concilio es la reunión de obispos o de otras autoridades de la Iglesia con el fin de tratar algún tema religioso. Eso es un concilio, la reunión de autoridades de la Iglesia. Entonces, abarca desde el concilio ecuménico, quiere decir que abarca esta reunión de autoridades de la Iglesia. Ahora, ¿qué es ecuménico? Ecuménico es cuando se refiere a todas las personas del mundo, es cuando es global, cuando es mundial, abarca todo, dice ecuménico, del mundo, global. Entonces, es una reunión ecuménica, es decir, una reunión de todas las iglesias católicas que había en esa época, de todo el mundo que había ahí se reunieron, salieron representantes, por eso es ecuménico, no es una reunión de obispos o de autoridades locales, sino mundial, eso es ecuménico. Entonces, aparte del concilio, la reunión de obispos ecuménicos de todas partes del mundo, Trento es Trento. Trento es una ciudad italiana que se encuentra al norte de Italia. Una ciudad pequeña, de unos 200.000 habitantes actualmente. Pequeña. Antes pertenecía a Austria. Entonces, los obispos o las autoridades de la iglesia a nivel mundial se reunieron en la ciudad de Trento. Ahí vamos a ir comprendiendo poco a poco el párrafo. En 1545, es decir, siglo XVI. Hasta el fin de la guerra de los 30 años. ¿Qué es la guerra de los 30 años? Eso tenemos acá que es la guerra de los 30 años. Ya, más abajo les indico que es la guerra de los 30 años. En 1648, del siglo XVII, con la paz de Westfalia. ¿Qué es Westfalia?
Westfalia es una región más o menos noroccidental de Alemania. Es decir, que la paz se firmó en esa región de Alemania. Pero el concilio ecuménico se reunió en una ciudad italiana, se llamaba Trento, que ponía fin a la más importante de la guerra de religión de Europa. Sus objetivos fueron renovar la iglesia, ya les dije, no perder fieles, y evitar el avance de las doctrinas de Lutero, las protestantes. Entonces ya tenemos el concilio, una reunión de obispos o autoridades de la iglesia. Es ecuménico, que se refiere a todo el mundo. ¿Qué es Trento? Una ciudad italiana. ¿Qué es Westfalia? Una región de Alemania. Realice un breve resumen de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, lógicamente, eso se produjo en el Sacro Imperio Germánico, Romano Germánico. O sea, en ese imperio, el Imperio Germánico Romano o Románico Germánico, se produjo una guerra, creo que entre los años 1518 a el año que terminó, 1600, perdón, de 1618 a 1641, es decir, los 30 años. Los 30 años. Una guerra religiosa entre la Iglesia Católica y los protestantes. Es una guerra religiosa en Europa Central. Esa es la guerra de los 30 años. Entonces ya con eso ya más o menos comprendemos el párrafo que les he puesto. Para ubicarnos. En el tiempo recordemos los tres Reichs o los tres imperios. Los tres Reichs o los tres imperios. Estos son los imperios. Ya, vamos a poner aquí. Tres Reichs o los tres imperios. Ahí está. Tres imperios alemanes. Los tres imperios alemanes. El primero, el Sacro Imperio Romano Germánico. Ese es el primero. Ahí es que se produce la contrarreforma en el primer imperio, el Sacro Imperio Germánico Romano, en ese, o Románico Germánico, en ese imperio ya. El segundo imperio es el Imperio Alemán, eso viene después. El tercer imperio es el Imperio Nazi, donde se produce la Segunda Guerra Mundial. Ahí Adolfo Hitler, pero eso lo veremos mucho más adelante. Entonces hay tres imperios. El Sacro Imperio Germánico, el Imperio Alemán y el Imperio Nazi. Para ubicarnos en el tiempo, en el primer imperio, en el Sacro Imperio Germánico Romano, ahí es que se produce la contrarreforma. ¿A cuál de los Reichs comprende al Sacro Imperio Germánico Romano? Algunos aspectos de la contrarreforma, ya le dije, se va a creer en los santos, ya no se va a vender las indulgencias, ya va a haber especie de bautizos. Eso les dejo para que ustedes investiguen ya. Entonces, esta explicación de esta ficha, de los aspectos de la contrarreforma, es lo que estoy explicando en esta breve clase, para que ustedes lo completen y me lo envíen a través de Educalis. ¿Ok? Eso es todo, mis estimados y apreciados cadetes de noveno. Nos vemos el día miércoles, Dios mediante, en la clase presencial. Wiedersehen. Vemos terminado esta explicación. Ok, bye, bye.